Queremos dar gracias al Señor en esta noche por el apoyo que ha recibido esta propuesta de ayuno congregacional. En los próximos 40 días estaremos tomando un tiempo de búsqueda del rostro del Señor mediante ayunos, oraciones y ruegos. Al día de hoy son muchas las llamadas que hemos recibido de diferentes ministerios hispanos que se han sumado a este esfuerzo, a este ayuno. Y de ahí que al ver la diversidad de ministerios que han decidido unirse a este proyecto, es que consideramos de suma importancia revisar lo que la palabra del Señor nos enseña respecto al poder que tiene la unidad en el cuerpo de Cristo. Por ello, las palabras de nuestro Señor contenidas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, claramente reflejan el corazón de nuestro Padre amado, cuando en aquella ocasión nuestro Señor oraba diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. De ahí que en esta ocasión hemos querido traer una reflexión basada sobre la importancia que reviste la unidad en el cuerpo de Cristo. Son muchas las preguntas que me surgen al abordar este tema de por qué el Señor nos habrá creado con una diversidad tan hermosa entre unos y otros. Es increíble, hermano, ver la diversidad de opiniones y la diversidad de dones o de habilidades con las cuales el Señor nos crea. Cada uno, al Señor nos dio nuestras diferentes habilidades y es una realidad que existe una diversidad en cuanto a opiniones, pensamientos, puntos de vista. Todo ello esto es muy importante. Sin embargo, nos damos cuenta que por ocasiones esto es precisamente la causa por la cual no podemos nosotros alcanzar la unidad plena. Y cuando vienen todas estas inquietudes y estos cuestionamientos, es que nosotros nos preguntamos por qué habernos hecho el Señor así y por qué no habernos hecho a todos iguales. Esto pudo haber facilitado el que podamos alcanzar la unidad plena de la cual nos llama el Señor cuando dice que todos seamos uno. Es muy probable que la respuesta la encontremos en las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 12 y dice, porque de la misma manera que en un cuerpo hay muchos miembros, de la misma forma todos nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y ahí viene toda una explicación donde el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja ver que cada uno de nosotros tenemos una función muy particular en el cuerpo de Cristo, y así como en un cuerpo no todo es ojos o no todo es oídos, igual en el cuerpo se requiere que existamos diferentes dones, diferentes habilidades, diferentes puntos de vista, pero todo ello para poder concertar un solo cuerpo en el Señor. Cuando nosotros entendemos esto, recobra importancia las palabras que el mismo apóstol da a la iglesia en Éfeso, donde dice que este cuerpo tiene que estar bien concertado entre sí, porque precisamente esta es la unidad que refleja el cuerpo de Cristo. Son muchos los ejemplos que yo encuentro en la escritura, ejemplos hermosos que nos dejan ver el nivel de unidad que alcanzó el pueblo de Israel en algunos eventos bíblicos. Y cuando miramos la forma en la cual el pueblo de Israel llega a esta plenitud de la unidad, es que nos damos cuenta que definitivamente sí es posible que alcancemos la unidad en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, algo nos está faltando. Y yo le quiero dar rápidamente, hermano, algunas referencias en la escritura que en lo particular a mí me han llamado mucho la atención. Mire, en Primera de Samuel, capítulo 11, verso 7, en aquella ocasión Saúl convoca al pueblo de Israel a salir a la guerra, y le voy a leer lo que dijo, lo que registra la escritura. Nos dice que salieron como un solo hombre, esto en Primera de Samuel 11:7, y me llama la atención que la escritura registra
la unidad con la que salió el pueblo y la describe como un solo hombre. ¿Qué es lo que habrá visto el Señor en aquel momento para que hubiera calificado como que el pueblo en ese momento aparece como si fuera un solo hombre? Pero no es la única ocasión. En Nehemías 8:1, en el momento que el pueblo ha regresado del cautiverio de Babilonia y vuelve nuevamente a la tierra de Israel y están reconstruyendo el templo y el muro, nos dice la escritura en Nehemías 8:1 que se juntó todo el pueblo y nuevamente utiliza la frase como un solo hombre. En aquella ocasión, para escuchar la palabra de Dios, pidieron que el escriba Esdras trajera el libro de la ley y que se le pudiera leer nuevamente al pueblo, y todos se juntaron como un solo hombre. Y un tercer caso lo encontramos en el libro de Jueces, en el capítulo 20. Este ejemplo, hermano, recobra suma importancia porque nos dice la escritura que en aquel momento había salido todo el pueblo de Israel a la batalla, y eran 400,000 hombres. 400,000 hombres. Era un mundo de gente en aquella ocasión. Y en el versículo 1 dice la escritura que se reunió toda la congregación. Nuevamente la frase es como un solo hombre. En Jueces 28 dice, todo el pueblo como un solo hombre se levantó. Y una tercera referencia es Jueces 20:11, se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, y dice, ligados como un solo hombre. Tres ocasiones encuentro yo en la Biblia, tal vez usted pueda encontrar otras más, pero al menos tres ocasiones encuentro que el registro bíblico deja plasmada que la característica de aquel pueblo en esos eventos era como un solo hombre. Y lo que yo me pregunto es, ¿qué es lo que vio el Señor en aquellos momentos para que una diversidad tan grande, tan enorme que puede haber en 400,000 hombres, pudiera haberse eliminado toda esa diversidad y aparecen registrados como un solo hombre? No habían dos opiniones, no habían tres, por supuesto no habían mucho más. Todo lo que vio el Señor desde el cielo es que el pueblo en aquellos tres eventos aparecieron como un solo hombre. La pregunta, los ejemplos son hermosos, pero la pregunta que surge en este momento es, ¿y cómo alcanzar una unidad plena de modo que seamos como un solo hombre? ¿Cómo lograr que, habiendo tantas opiniones diversas entre nuestras congregaciones, cómo lograr, incluso adentro de nuestras propias congregaciones, hay diferentes puntos de vista, hay diferentes opiniones, diferentes criterios? No todos fuimos hechos de maneras iguales de pensar, de razonar, de emitir nuestros criterios y sobre todo de poder percibir las cosas. Es una realidad que el Señor a todos nos da esta diversidad de opinión y de criterio. La pregunta entonces es cómo lograr esta unidad, cómo alcanzar una unidad donde nosotros nos pudiéramos ver precisamente como un solo hombre. El profeta Amós lanza una pregunta que implícitamente en la pregunta está aparejada la respuesta. En el capítulo 3, verso 3 del profeta Amós dice, ¿podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La palabra clave en todo esto pareciera es acuerdo. De modo que el profeta trae a través de una pregunta una, una, un requisito que está implícito para poder alcanzar la unidad, y esto es el saber tomar acuerdos. De modo, de modo que la diversidad de opiniones no es el problema, sino tal vez la incapacidad de poder tomar acuerdos. Y esto me hace remontarme al, al momento en el cual en el capítulo 11 de Génesis encontramos uno de los registros más interesantes que la escritura contenga. Por supuesto, toda la escritura es importante, es interesante, pero en el capítulo 11 de Génesis, que se registra el capítulo conocido como la Torre de Babel, es de llamar la atención que en el versículo 6 nos dice la palabra del Señor. Bueno, en el versículo 1 nos dice, tenía entonces toda la tierra
una sola lengua. Esto es muy importante, hermano. Toda la tierra tenía una sola lengua y nos dice la escritura que tenían unas mismas palabras. En el versículo 4 es cuando ellos dicen vamos, edifiquemos una torre, pero en el verso 6 la palabra del Señor registra una de las frases más importantes que nosotros podamos encontrar respecto a la unidad. Nos dice la escritura en el verso 6, Génesis 11:6, y dijo Dios, he aquí, el pueblo es uno. No dijo que parece uno, dijo el pueblo es uno. Es muy diferente que dijera el pueblo parece uno o el pueblo es como uno, pero el Señor no dijo eso. El Señor dijo, he aquí, el pueblo es uno. La palabra en hebreo que se usa es ejad, el verbo hebreo ejad, que implica la unidad, pero que está compuesta de muchos miembros o de muchas partes. Esto es lo que dice la escritura. El verso completo dice, he aquí, Dios dijo, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Bueno, aquí parece que estamos encontrando algunas claves de cómo lograr la unidad. El profeta Amós nos dice que no podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo, de donde parece que el acuerdo es una clave para lograr la unidad. Y en Génesis 11 nos dice la escritura que el pueblo es uno, pero la característica es que tienen un solo lenguaje y unas mismas palabras, de donde la reflexión que nosotros le queremos traer es que es muy posible que el problema no es que pensemos diferente, pero el problema es que hablamos diferente. Es decir, usted y yo podemos tener diferentes opiniones, pero donde se genera la división es en lo que nosotros hablamos. Y si no tenemos la capacidad de tomar acuerdos, la escritura nos dice por conducto de las palabras de nuestro Señor, cuando dijo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Este es el peligro de no poder nosotros alcanzar la unidad. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, dice el Señor, de modo que lo que tenemos que recuperar y lo que nosotros queremos promover a través de esta reflexión es la importancia de tomar acuerdos. De ahí que retoma mucha importancia lo que el apóstol Pablo dijo a la iglesia en Corinto en aquella ocasión, en el capítulo 1. Y quiero leer las palabras, hermano, que dice el apóstol Pablo, porque aquí parece que está la clave respecto a la manera como podemos usted y yo alcanzar la unidad. Primera de Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escuchen, que habléis todos una misma cosa. Esto me lleva nuevamente a Génesis. El pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje y una misma palabra. No dice que todos pensaban igual, sino que todos tenían unas mismas palabras. Y el Señor nos dice a través de 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya divisiones. Esto, hermano, parece que nos puede proporcionar una clave para que podamos alcanzar la unidad en el cuerpo de Cristo. Es muy triste, hermano, que como nunca antes, las redes sociales, los portales en internet y cuantos medios electrónicos se han utilizado para atacar cristianos contra cristianos. El que tengamos diferentes puntos de vista no es el problema. El problema son nuestras palabras. El problema es la incapacidad de tomar acuerdos. Usted y yo podemos pensar diferente, pero la Escritura nos manda a hablar unas mismas palabras, a tomar acuerdos. Y en ese acuerdo se nos abre una posibilidad hermosa para que alcancemos la unidad. Y esta es la reflexión que nosotros queremos traer en esta ocasión. No quisiera terminar esta reflexión, hermanos, y considerar las palabras de nuestro Señor, cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, el Señor nuevamente nos abre una propuesta tan hermosa, hermano, una de las promesas más hermosas que podemos encontrar nosotros en la Escritura, como todas sus promesas,
donde dice el Señor, por tanto os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, nuevamente la palabra es acuerdo, la misma que dijo el profeta Amós, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa, les será hecho por mi Padre. Esta es una promesa hermosísima. ¿Por qué no la logramos alcanzar? Porque no hay acuerdo. Sin embargo, en este tiempo de estos 41 se nos abre una oportunidad única, hermano, tomar acuerdos. Y esta es la reflexión y el llamado que nosotros hacemos a cuantos ministerios han decidido unir su esfuerzo tras una causa, tras un motivo por el cual vamos a estar orando, ayunando y clamando delante del Señor. Amado hermano que me escucha, el llamado es a la unidad. Y qué hermoso sería que durante estos próximos 40 días el Señor, en su registro que Él lleve, pudiera decir, y en aquella ocasión se reunió todo el pueblo a buscar su rostro como un solo hombre. La promesa, hermano, la encontramos en el libro de los Salmos, Salmo 133. Usted conoce al Señor. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y nos dice la Escritura, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Es nuestra oración que podamos alcanzar la unidad y que en los próximos 40 días el Señor nos encuentre a usted y a mí como un solo hombre. Que el Señor nos ayude. Shalom a todos.